Equipazo, ¿cómo les va? Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros en este inicio de semana. Es 23 de septiembre para quienes nos acompañan en el en vivo. Lunes 23 de septiembre, martes 24 de septiembre para quienes nos acompañan en el como en vivo. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Gracias por irse sumando a nuestro chat y por supuesto de este lado, equipo completo, mi querido Carlos Castellanos. Blanquita Lolvé, qué gusto de saludarte, qué gusto de poder compartir contigo un equipazo informativo más con Blanca Lolvé y Carlos Castellanos. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se van sumando a la transmisión acostumbrada, por supuesto, de todos los lunes a las 9 de la noche o de todos los martes a las 6 de la mañana. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en el en vivo. Pues tenemos lluvia en la capital del país, Blanquita, no solamente allá en el sur, también acá en la zona poniente, norponiente, también está lloviendo y ya lleva un ratito. Eso probablemente pueda complicar las cosas en materia de vialidad. Sí, en materia de vialidad y otras, ¿no? Así es que, por favor, si van a salir o si andan todavía afuera, pues conduzcan con mucha precaución, mucha atención al camino. Y a propósito de eso, pues vámonos de una vez volando, mi querido Carlos, a los hashtags en tendencia de hoy que tienen que ver con el asunto, el primero de ellos. Precisamente, vámonos a los hashtags en tendencia de hoy. Es muy probable que la explicación a las lluvias por las que estamos transitando, y seguramente seguiremos transitando durante varios días, 3 o 4 días, según entiendo que es el pronóstico, la respuesta es el primer hashtag en tendencia de hoy, huracán, pero es un huracán, John se llama, con una trayectoria, con cambios repentinos, rápidos, parece que tiene un carácter bastante voluble este John. Me gustó, Antonio Jiménez subió un post en donde dice, hace un resumen así, 22 de septiembre, 21 horas, depresión tropical. 22 de septiembre, 24 horas, o sea, 3 horas después, tormenta tropical. 23 de septiembre a las 12 horas, o sea, 12 horas después, huracán categoría 1. 23 de septiembre, 15:30 horas, o sea, 3 horas y media después, huracán 2 con modificación de trayectoria. Y en este momento, Carlos, está en huracán, es un huracán con categoría 2 que tiene muy preocupadas a las autoridades de por lo menos 13 estados de la República, que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y Guerrero, bueno, pues hay que recordar que tienen la memoria de Otis, que apenas está por cumplir el próximo mes de octubre un año de haber causado una tremenda destrucción en el puerto de Acapulco. De hecho, ya es categoría 3, Blanquita. ¡Ay, caray, qué rápido! John ya se convirtió en huracán categoría 3, efectivamente, y nos hace recordar, bien lo recordarán nuestros amigos también, pues nos hace recordar a Otis, porque efectivamente recuerden que Otis se aceleró rapidísimo, en algún momento incluso hasta se llegó a pensar en la irresponsabilidad de los gobiernos, pero se terminó entendiendo que se había tratado de un fenómeno como nunca antes había ocurrido. Me parece que quizás John pueda ubicarse en la misma categoría en la que ubicamos en algún momento ya a Otis, porque ya es huracán categoría 3, el propio director Zoe Robledo del IMSS Bienestar y del Instituto Mexicano del Seguro Social publica en su cuenta de X: atención Guerrero y Oaxaca, ante la presencia del huracán John que ha pasado a categoría 3, se han activado las unidades internas de protección civil del IMSS en ambos estados y se encuentran en sesión permanente. Es fundamental que toda la población se mantenga informada a través de medios oficiales y siga las indicaciones de las autoridades para salvaguardar su seguridad. Ya es entonces confirmado categoría 3 John, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador escribía en otro mensaje también en la red social de X, Blanquita:
pues Sí. que ya se preveía justo que iba a tocar tierra como categoría 3. Escribía Sí. el presidente López Obrador a las 7 de la noche con 52 minutos. Atento aviso a toda la gente de la Costa Chica de Guerrero y de Coajinicuilapa a Huatulco. El huracán John tocará tierra en 2 horas con categoría 3. Busquen las partes altas, protéjanse y no olviden que lo más importante es la vida. Lo material se repone. Estamos pendientes. Es el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en la red social de X. Es, por supuesto, el mensaje más reciente del presidente López Obrador, hablando pues, de lo que puede implicar el golpe de este huracán como categoría 3, casi un hecho. Sí, prácticamente un hecho, se está a punto de tocar tierra, se calcula que por ahí pues en un par de horas podría estar tocando tierra, si se alenta un poco sería por ahí de la 1 de la mañana, entre 12 de la noche y 1 de la mañana, pero lo cierto es que los cambios se han dado cada 3, 4 horas en promedio, poco más o menos de este huracán. Yo me acuerdo ahora, Carlos, viendo esta secuencia de cambios, que el año pasado que sucedió lo de Otis, después de que sucedió, porque ese fue un fenómeno único, el primero en su tipo, sí, se empezó a decir, los especialistas comenzaron a decir, especialistas ambientalistas, especialistas en meteorología y demás, que por el cambio climático y el movimiento que tienen las temperaturas, que si es frío, que si es caliente, y tienen mucho que si es viento, si no hay viento, hacia dónde va y todo, si es frío o caliente, tienen mucho que ver en no solamente en la trayectoria, sino en cómo se fortalecen estos fenómenos meteorológicos. Y una de las cosas que decían precisamente es que vamos a comenzar a ver este tipo de fenómenos similares a Otis cada vez con más frecuencia, no en México, en el mundo, porque no es en México donde está cambiando el clima, no es en México donde se registra el cambio climático, es en todo el mundo. Yo recuerdo que decían esto, entonces quizás eso nos explique, o sea, quizás ya era de esperarse que en algún momento, hoy, mañana, el año que entra y cada vez con más frecuencia, pues se van a presentar este tipo de fenómenos que hacen esto, cambiar, porque además este cambio de trayectoria, no solamente subió la categoría, sino que ya cambió de trayectoria, sino 1 o 2 veces. Entonces, pues esto por supuesto que tiene preocupadas a las autoridades, pero ahora sí, ya hay un precedente, ya hubo una experiencia con el asunto de Otis, que ahí los agarró desarmados y en la baba, ¿no? Total, porque no se sabía exactamente de qué se trataba y se cambió y se incrementó su potencia de manera muy rápida. Ahora ya saben más, saben las autoridades, la gente, nosotros sabemos poco más o menos a qué podemos atenernos y entonces ahora sí todo parece indicar que sí se están tomando las medidas precautorias necesarias e indispensables, ¿no? Eso por lo menos es lo que parece, Blanquita, efectivamente, que se pues aprendió la lección y qué bueno si es que así ha ocurrido. Ya están canceladas las clases por lo pronto en Oaxaca y en Guerrero para evitar problemas. Se hablaba, por supuesto, de que en algunas partes del estado de Quintana Roo todavía los vuelos no se ven afectados de ninguna manera. Sin embargo, pues se prevé que conforme avance el tiempo puedan preverse suspensiones, posposiciones de vuelos, pues para evitar poner en riesgo a la ciudadanía. Por eso en este caso en particular se le recomienda a la gente que tenga programados vuelos saliendo de esos lugares o partiendo hacia esos destinos, pues que lo verifique antes con su aerolínea, porque es probable que conforme avance la noche, la madrugada, conforme lo haya hecho, para quienes están en el Como en vivo, pues es probable que a estas horas ya pueda haber incluso algunos cambios, algunas consecuencias en ese sentido. Coordinación Civil escribe, con los efectos del huracán John, las condiciones en carretera se pueden tornar peligrosas. Evita conducir si no es necesario. Mantente alerta a señales de derrumbes, caída de piedras o lodo en la vía. No cruces caminos inundados. Y sube un video, apenas se alcanza a ver lo que pasa al frente de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido. Perfecto. Pues ahí está. Huracán por el huracán Joe, que rápidamente se intensificó ya a categoría 3 y que con esa categoría podría tocar en tierra en las costas de Oaxaca
pues es nuestro primer hashtag en tendencia de Oye, hoy. Carlos, están suspendidas las clases desde este lunes, ¿verdad? Por supuesto, Es martes y correcto. hasta que pase el huracán, supongo. Mañana se dará con toda El certeza un nuevo informe y se evaluará la situación en función de lo que ocurra con el huracán, que recordemos siempre después de que tocan tierra o a partir de que empiezan a tocar tierra, mejor dicho, también comienza su debilitamiento, es lo Sí, lógico, pero sí. también comienza pues la destrucción si es que la llega a haber, así que hay que estar pendientes en las primeras horas justo de este martes 24 de septiembre. Pues sí. Bueno, pues ahí está. El primer hashtag en tendencia de hoy, huracán. Segundo hashtag en tendencia de hoy es Alejandro Hertz Manero. Pues reapareció hace mucho que no oíamos hablar de él. Estuvo en la visita del presidente López Obrador ahí en Veracruz, ¿no? Lo presentaron, se ve bastante bien, ¿eh? No parecen pasar los años por él. Parece Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray. Y bueno, sorprendió porque va a seguir al frente de la Fiscalía General de la República durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. Bueno, él todavía no llega al final de su periodo. Entiendo que son los de los fiscales, así como los estatales, el fiscal general de la República es transeccional, ¿no? Es decir, no cambia con el sexenio, pero no recuerdo en este momento cuando termina su gestión. Yo veía algunos posts algo fatalistas que decían que se iba a coordinar con la Secretaría de Seguridad Pública y que cuestionaban por un lado la autonomía, pero por el otro lado también decían que si no daba resultado que ya le podían decir adiós a Hertz Manero. Francamente lo dudo, creo que no le darían las gracias, no le van a dar las gracias sino hasta que termine su periodo, que esto será durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, si no me equivoco, y no creo que le den las gracias porque es uno de los incondicionales muy cercanos al presidente López Obrador y por lo tanto a la futura presidenta Claudia Sheinbaum. 9 años, Blanquita, es lo que... Perdón, 9 años es lo que dura su mandato de Alejandro Hertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República y por lo tanto su encomienda es entonces hasta el año 2028 y por lo tanto pues recordemos que, bueno, más que recordemos, informemos porque es parte del hashtag en tendencia de hoy, Alejandro Hertz Manero, porque no solamente reapareció en el evento en el que ya lo veíamos, justo en donde se presentaron los restos del revolucionario catarino que fueron a traerse desde Panamá. En ese evento que se celebró en Tamaulipas fue en donde reapareció Alejandro Hertz Manero. El evento estuvo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo Claudia Sheinbaum Pardo, pero evidentemente la presidenta electa, por supuesto, pero evidentemente la presencia de quien más llamó la atención fue la de Alejandro Hertz Manero y llamó en particular su atención no solo por lo que tú ya mencionaste, que hacía mucho tiempo que no se le veía en público, sino también porque ya había aparecido Alejandro Hertz Manero un poquito antes de esta aparición pública, lo había hecho por lo menos en el discurso de la propia jefa, de la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum, a la cual le preguntaron los reporteros justamente sobre la presencia de Alejandro Hertz Manero y si lo iba a cambiar o si iba a pedir que lo cambiaran. Pues ella dijo que no tenía por qué hacer eso, que Alejandro Hertz Manero se queda en su sexenio, por lo menos, como sabemos entonces ahora, hasta el 2028, que es cuando concluye legalmente. Sí, como mínimo hasta el 2018, ¿no? 28. Perdón, 28, hasta el 2028. Bueno, pues ahí está. Eso es fundamentalmente lo que hay que decir, ¿no? En cuanto a la coordinación con la seguridad pública, pues aquí no sé si tengas alguna opinión, me parece que suena... porque, insisto, hay quienes cuestionan... Yo creo que es bueno eso, ¿no? Yo también, hay quienes cuestionan la fiscalía, la autonomía de la fiscalía. Yo no creo que coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública le reste autonomía.
porque aunque esté coordinada con otras instancias, en este caso seguridad pública, o de todas maneras puede conservar esa autonomía, ¿no? No, o sea, una cosa no quita la otra. Yo me iría incluso más allá de eso, Blanquita, sí, a recordar que ese fue el esquema que precisamente se implementó aquí en la capital del país, en la Ciudad de México. sí. Y es en la Ciudad de México, vale la pena pues mencionarlo, en donde hemos tenido, esa es la realidad, los mejores resultados en materia de seguridad en comparación con el resto de las entidades del país. Por eso fue que se volvió tan famoso, tan popular, pues Omar García Harfuch. Por eso fue que generaba tanta especulación si formaría o no formaría parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, si le caía bien o no le caía bien al presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que incluso se celebró cuando se tuvo el encuentro justamente con el propio presidente. Entonces, el hecho de que ahora sea el propio Alejandro Hertz Manero también y la presidenta electa Claudia Sheinbaum quienes digan que efectivamente habrá coordinación, pues eso creo que puede dar esperanza para todos aquellos que consideran que la estrategia de abrazos no balazos no ha sido muy exitosa, que digamos, y sin decir nada o sin decir o sin contradecir, mejor dicho, al presidente López Obrador, me parece que por ahí va una buena señal. Dice Carmen Castro que Hertz Manero no hizo ni nada frente a la Fiscalía General de la República. La verdad es que me parece que fue bastante gris y que además tiene una reputación bastante cuestionada, sobre todo en esta última gestión al frente de la Fiscalía General de la República por casos de carácter personal en donde se le ha señalado por utilizar el puesto para venganzas absolutamente personales. Pero bueno, insisto, se ve difícil que, no obstante, que si fuera cierto que no hizo absolutamente nada, como se ve desde afuera, y si fuera cierto, como se ve desde afuera también, que el puesto solo lo ocupó para venganzas personales, aunque eso fuera cierto, yo veo muy difícil que Claudia Sheinbaum hiciera lo que tiene que hacer formalmente para pedir que salga, que además todo tiene que pasar por el Senado, que finalmente es quien lo restituye, porque en teoría el fiscal no trabaja para la presidencia de la República, ¿no? Pero aún con todo y eso, me parece, aunque lo dejen hasta el 2028, pues ya hay un elemento importante, yo insisto, se llama Omar García Harfuch, que al final de cuentas, al tener ya ese control o por lo menos pues esa carta blanca con lo que se ha dicho para la coordinación, pues la investigación, entenderíamos, se verá fortalecida, porque eso es lo que hacían los elementos de la policía aquí en la Ciudad de México, los de la policía preventiva, los de la policía de Omar García Harfuch, no solamente labores preventivas, sino también algún cierto tipo de labores de investigación, poniéndolos prácticamente al mismo nivel de los policías judiciales o de los policías ministeriales o de los policías de investigación, lo cual definitivamente quedó demostrado, por lo menos aquí en la Ciudad de México, sí rindió frutos positivos. Pues vamos a ver qué sucede y a ver si igual dejan actuar, hasta qué medida dejan actuar a García Harfuch, porque acá tenía bastante libertad, ¿no? Dice curiosidades, Marco, funcionarios de Morena ejerciendo abuso de poder, no creo. Miren a Noroña, que ya denunció todo el Senado al abogado que supuestamente lo agredió. Pues sí, esa es una actitud, por cierto, muy cuestionable por parte, yo creo que de ambos, porque uno como ciudadano puede increpar a los políticos, puede cuestionarlos, puede no estar de acuerdo y manifestarlo, pero yo creo que hay maneras de hacerlo también, aunque tampoco es necesario que frente a, si son políticos, Carlos, tú debes estar de acuerdo, me estoy saliendo del tema, perdón, que deben tener la piel lo suficientemente gruesa para aguantar esas cosas, o sea, por favor, que no se rasguen las vestiduras cuando ellos son igual o peor. Son políticos, tú lo acabas de decir precisamente, y justamente porque son políticos,
saben aprovechar los momentos precisos para llevar agua a su molino. Y de eso no se les puede culpar, desafortunadamente, porque en parte ese es el arte de la política, nos guste o no. Yo por eso no me dedico a la política y yo por eso desconfío de todos los políticos, precisamente porque pues, es imposible que pueda alguien ser como un político se vende diciendo ser, y tan sencillo como eso. Sin embargo, me parece que aquí eso justifica la actuación de Gerardo Fernández Noroña y la explica. Sin embargo, a mí me parece que no hay justificación ni explicación para la actitud del ciudadano, sobre todo porque se entiende que lo que el ciudadano reclamaba y lo que el ciudadano exigía era que Gerardo Fernández Noroña no estuviera en el mismo lugar en el que el ciudadano estaba. ¿Por qué razón? Pues porque él sentía que ese lugar, que era un área VIP del aeropuerto, entiendo, pues en esa área no tendría por qué estar Gerardo Fernández Noroña. A mí me parece que intentar incluso pasar del lado la actitud clasista del individuo deja mal parado a cualquiera, y por eso yo no puedo dejar de señalarlo, y por eso es que me parece que no es desmedido el asunto. Insisto, de los políticos ya sabemos lo que son y de lo que son capaces, pero de un ciudadano que, además lo explicó Gerardo Fernández Noroña, trabaja como abogado para un despacho que litiga cuestiones de impuestos en contra del gobierno de México, pues eso todavía le añade un ingrediente adicional que ni siquiera sería necesario, me parece a mí en lo particular, como la necesidad que siento yo, insisto, de señalar y de tachar el clasismo de este personaje. Sí, estuvo mal el clasismo, aunque hay mucha gente que le molesta también, porque no es la primera vez que cuestionan a Fernández Noroña por esto, porque presumen mucho de austeridad. Y acuérdate cuando también, Pues sí, ¿no? pues son políticos, insisto, pues sí. ¿Qué haces si son tan austeros en una sala VIP? Aunque debo decir una cosa, hay tarjetas bancarias con las que ustedes pueden pagar el boleto, y puede ser el boleto clase económica, y esa tarjeta en específico, tal o cual, algunas tarjetas le dan acceso a las salas VIP del aeropuerto. Entonces, no necesariamente están comprando un boleto en primera clase o en business, ¿no? Así es que, bueno, sí fue clasista la actitud del ciudadano, pero bueno. Muy representativa, me parece, de un sector de la oposición. Segundo hashtag, Alejandro Gertz Manero, del que nos salimos. Es correcto. Emma Coronel es el siguiente hashtag en tendencia de hoy, porque su esposa, porque pues sigue siendo su esposa, ¿verdad? Estuvo en un desfile en Milán, un evento de alta, mismo que abrió y cerró además, y pues por eso se convierte en hashtag de tendencia, Carlos. Sí, Blanquita, pues mira, vale la pena más bien solo ver el video, que es el que se ha vuelto viral, el que se ha difundido en redes sociales, a esa mujer que ustedes ven caminando precisamente en la pasarela. Esa mujer es la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, quien, recordemos, pues salió de prisión hace poco. Eso de alguna o de otra manera pues la vuelve todavía el asunto más escandaloso. Y vale la pena mencionar todavía un dato adicional. No solamente fue Emma Coronel la que hizo su debut modelando en la pasarela del Milan Fashion Week. Allí estuvo, como en casi todos lados, con la que fue su abogada, Mariel Colón. Mariel Colón, por cierto, también habría desfilado, se entiende, en este desfile. ¿Qué tal? Interesante el asunto. Pues más bien tendría que
abrirnos la reflexión para que nos preguntemos por qué, ¿no? Este tipo de personajes o con qué credenciales o por qué razones son dignos de admiración y de hasta cierto sentido de culto, Blanquita. Pues ella siempre ha estado como muy ligada a los, bueno, no sé si siempre, pero sí ha estado ligada a los asuntos de la moda, de la alta costura. Creo que tiene una marca, ¿no? Tiene su marca Es de correcto. ropa. O sea, siempre ha estado como que ligada a esto. A mí me hace ruido el asunto porque representa pues una parte de la cultura que nos ha hecho mucho daño, pero es todo un mundo dentro del mundo. No lo llamaría submundo, pero es todo un modo de vida. A lo que me refiero es a lo siguiente. Los capos del mundo involucrados o a que atraen, pues tienen, ¿con qué? Tienen dinero. No es que necesariamente sean guapos, ni muy galantes, ni muy educados, ni muy caballeros, no, tienen mucho dinero. Atraen como puedan a mujeres guapas, ¿no? Hay muchas historias de personas de diferentes capos, líderes criminales y demás, que se ligan o que se ligan más bien para decirlo en esos términos, a mujeres que han sido reinas de la belleza, ¿no? Hay toda como una cultura en torno a este asunto, de que son como, ellos son aspiracionistas, ¿no? Y ellas son como una joya a la que quieren poseer. Y eventualmente se hacen de esa joya una perla, un diamante, un rubí, llámenlo como ustedes quieran, pero es como un poco, creo que la analogía, que ellas despeguen después, como lo está haciendo Emma Coronel, como libre de toda culpa. ¿Qué nos dice el hecho de que la esposa de un capo, cuya actividad le ha hecho tanto daño a tanta gente, pues esté en una pasarela de moda de una de las grandes ciudades de la moda en el mundo, que es Milán, en Italia? No sé, el mensaje oculto de esto y el culto de esto, ¿qué nos dice de nuestra sociedad? De verdad que yo creo que es digno de estudiarse, de verdad. No sé. No te escuchamos, ¿silenciaste? Perdón, sí, silencié porque estaba tosiendo. Iba a decir que hay una publicación de una mujer que se llama Rebecca Maxise, supongo que así se pronuncia, y dice que es consultora de imagen y moda, stylist, hago duendes, etcétera. Y dice, pues sí, Emma Coronel, esposa del Chapo, fue la modelo que abrió y cerró el desfile de la colección April Black Diamond en Milán. Emma siempre ha encarnado la esencia de la alta costura y esto es una prueba más de su increíble influencia en el mundo del estilo y glamour. Es lo que dice esta mujer, Rebecca Maxise. Y me llamó la atención porque pues ya después pues hay alguien que le dice de reina de las guayabas en Canelas, Durango, a desfilar en un evento de alta costura en Milán. El usuario @CarlosArteagaTo es quien le dice, la historia de Emma Coronel sería ejemplar, pero carece de mérito alguno. El dinero que mueve el cártel de Sinaloa la tiene ahí, mientras Culiacán arde en llamas por una guerra de dicho cártel. Y es que me parece que las reflexiones pueden ir efectivamente desde el simple hecho de su influencia de la mujer en el mundo de la moda, hasta lo que podría implicar en efecto la influencia no de ella, sino del dinero del narcotráfico en el mundo. Es que fíjate, jóvenes, ¿no? Que aspiran a ser, pues a ser mujeres exitosas. El mensaje que se les está transmitiendo a través del culto a una mujer como es Emma Coronel. Nadie le puede cuestionar que sea guapa o no, pero el hecho de que haya estado ligada, insisto, con un capo cuya actividad ha generado muchos problemas en nuestras sociedades, porque no hablo solo de la sociedad mexicana, y que ese triunfo ella lo haya amasado
ese triunfo entre comillas, o el éxito que tiene, o la imagen que tiene, lo haya amasado con el dinero proveniente justamente de ese daño causado por el marido, ¿no? Exacto. Entonces el punto es, ese es el camino del éxito, es eso lo que una chica que quiere aspirar a triunfar y que además es guapa, ese es el camino que tiene que seguir. Me parece que el mensaje es hasta peligroso, ¿no? Claro. Ambiguo, ambivalente, es muy delicado. Dice León Rodrigo acá en un post, no lo conozco, es una persona pues que tuitea que sus posts en X. ¿Es en serio? ¿Cuánta sangre costaron sus cirugías? ¿Cuántas torturas y fosas clandestinas costaron sus silicones? Se va como al extremo. ¿Y cuánta corrupción costó su libertad? Vaya valores que fomentas y premian, habiendo tantas modelos que buscan una oportunidad. Ahí está otro elemento más para la reflexión. Al final de cuentas, es lo importante de estos espacios, ¿no? Y por eso es que Emma Coronel se convirtió en nuestro tercer hashtag de tendencia de hoy. Déjame leer por el último, el del blog del Narco, México. Dice, de narco reina a modelo, y mientras el Chapo Guzmán está refundido en la cárcel, Emma Coronel hace su debut modelando en la pasarela del Milan Fashion Week. Allí estuvo como en casi todos lados con la que fue su abogada, Mariel Colón, sospechoso, pone. Pues sí. Ahí está. En fin. Sí, tiene muchos, cuesta trabajo, me parece, analizar este tipo de hechos, de casos, por los muchos mensajes que están contenidos en una sola imagen, ¿no? Es correcto, muchas aristas. Es una imagen, yo la definiría como muy pesada en ese sentido, por la cantidad de significados y significantes que carga consigo, muy pesada. Sí. Al nivel que se maneja, caramba. Sí, claro. Sí. Está. Ahí está. En fin. Bueno, pues hasta aquí nuestros hashtags en tendencia de hoy. Oye, dame chance de saludar antes de que vayamos a las efemérides, mi querido Carlos. Algunos de nuestros amigos por acá desde muy temprana hora. Anda mi Apuchona, Antonieta Carreón, bienvenidas. Carmen Castro, nuestra moderadora en Facebook. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a la profesora Esther Alcántara, siempre con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestra querida Caósfera también anda por acá, en nuestra moderadora en YouTube. Muchas gracias. Por supuesto, ya hemos leído un comentario de nuestro amigo Marco, Curiosidades M, que el último comentario que hizo tiene que ver con Noroña, que dice, ¿por qué Noroña estaba en el área VIP? No dijo hace pocas semanas que él era un plebeyo. Bueno, a lo mejor se le antojaron unos huevitos con chorizo y ahí se los sirven. Sí, hombre, ¿qué tal? En fin, ya estamos en las efemérides. Llegamos a las efemérides y vamos a comenzar con la primera de ellas, ya saben, correspondiente a nuestra transmisión en vivo, la del lunes 23 de septiembre. Lo más atrás que podemos irnos es el año 1519. Fue un 23 de septiembre de 1519 cuando el conquistador español Hernán Cortés llegó a la ciudad de Tlaxcala, aquí en México, lo que después sería conocido como México. 1519, 23 de septiembre, llegó Hernán Cortés a Tlaxcala. Luego, un 23 de septiembre, pero de 1568, en México, en nuestro país, la Marina Española fuerza el cambio de ruta de la flota inglesa bajo el mando de John Hawkins en la batalla de San Juan de Ulúa, cerca de Veracruz. El fuerte San Juan de Ulúa es un lugar muy tradicional, ¿no?, de ser visitado en el puerto de Veracruz. Sí. Obligado, exacto. El 23 de septiembre de 1866, el general Porfirio Díaz derrotó a las fuerzas invasoras francesas en Nochixtlán, Oaxaca. Esa batalla, ganada por los hermanos Díaz, fue el principio del desalojo de la invasión francesa en 1866. Comenzó el 23 de septiembre y ahí hay una postal para recordarlo.
23 de septiembre de 1889, no lo puedo creer. Se funda la empresa Nintendo, que comienza fabricando naipes. Claro, naipes. Ahora ya lo creo, ¿no? Exacto. Y que actualmente construye consolas y desarrolla videojuegos, pero bueno, tiene más de 100 años y miren qué evolucionada. Este es yo creo, un ejemplo, la empresa Nintendo, de cómo se pueden adaptar a los tiempos modernos, ¿verdad? Es un ejemplo de éxito, no como Kodak, que fue un ejemplo de fracaso. Ah, sí, claro, no se supo adaptar a los tiempos Así modernos. es, ve aquí sí. El 23 de septiembre del año 1909 se publicó la novela por fascículos de Gaston Leroux. Se llama El fantasma de la ópera. Originalmente Le Fantôme de l'Opéra, por supuesto, pero fue desde el 23 de septiembre de 1909 que comenzó a publicarse esta novela por fascículos, El fantasma de la ópera. ...23 de septiembre de 1913, un hombre valiente, es como el patrón de la oratoria, porque en México, Belisario Domínguez Palencia, senador por el estado de Chiapas, pronunció un discurso en contra de Victoriano Huerta. Todos hablan del valor que tuvo para hablar en contra de Victoriano Huerta. Bueno, 14 días después, el 7 de octubre, fue asesinado Belisario Domínguez. Un 23 de septiembre, pero del año 1913, el francés Roland Garros se convirtió en el primer piloto en sobrevolar el mar Mediterráneo. 23 de septiembre de 1913. Tal vez en algún momento nos enteremos por qué le pusieron así a uno de los torneos de tenis, creo que más populares que hay en estos tiempos. A lo mejor le gustaba jugar al tenis, pero el francés Roland Garros fue el primer piloto en sobrevolar el mar Mediterráneo. Sí, tampoco me sé la historia, ya la conocemos. No. Hay que investigarle. Y 23 de septiembre de 1968, ¿qué año? El ejército mexicano invade, esto fue antes del 2 de octubre, el 23 de septiembre de 1968, el ejército mexicano invadió las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en el casco de Santo Tomás, capturando y matando a una gran cantidad de estudiantes. Yo no me explico por qué no se habla tanto de esto como del 2 de octubre. Pues entiendo que porque este tipo de actos fueron los que detonaron después la solidaridad de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México aquí en la capital del país, pero de muchas otras universidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Blanquita, fueron, entiendo, precisamente estas agresiones primarias del ejército mexicano las que prendieron de alguna forma la mecha. Claro. Pues sí, híjole. 23 de septiembre del año 2002, damos un salto. Se puso en circulación, ya estamos hablando del siglo XXI, se puso en circulación el 23 de septiembre del 2002 la primera versión del navegador web Mozilla Firefox. Fue la Phoenix 0.1. Mozilla Firefox, un navegador todavía utilizado, algunos dicen bastante eficiente. Quienes no quieren utilizar Google Chrome regularmente se van a utilizar Firefox, pues surgió desde el 23 de septiembre del 2002 su primera versión. ¿Qué tal? ¿Tú lo ocupas, Firefox? Lo he ocupado, Blanquita, sí, alguna vez, pero me sigue gustando más Google Chrome. Como tiene uno ya, pues ya lo tienen a uno bien pescado, más bien los de Google. Sí, yo lo usé también una sola vez por una aplicación, un examen que tenía que presentar y que tuve que bajar Firefox porque no me daba acceso con Google Chrome. Claro. Pero nada más esa vez, y ya, no más. Sí, ya estoy muy acostumbrada a lo otro. Se acostumbra uno al otro.
Bueno, 23 de septiembre de 2008 sale al mercado oficialmente el sistema operativo Android para smartphones. ¿Y cómo ha evolucionado de 2008 que salió la fecha? Sí, hombre. El 24 de septiembre, ya estamos en el Como en Vivo, 24 de septiembre de 1493, el navegante Cristóbal Colón, al servicio de la Corona de Castilla, inició su segundo viaje hacia América. 24 de septiembre de 1493, ya la agarró de cotorreo. 5 viajes echó, ¿no? Sí. 24 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla es excomulgado por rebelde, hereje. Se le acusa de haber iniciado el movimiento independentista. ...24 de septiembre del año 1869... ocurrió el Viernes Negro en Wall Street, Nueva York, Estados Unidos, provocado por 2 especuladores del oro que querían acaparar el control de este mercado. Son icónicas, me imagino yo, las imágenes donde se observa personas suicidándose, arrojándose desde los edificios ante esta crisis, el famoso Viernes Negro de Wall Street en Nueva York, en Estados Unidos, del 24 de septiembre de 1869. Vamos al 24 de septiembre de 1957. Fue esa fecha cuando se inauguró el Camp Nou, el estadio de fútbol Barcelona, por supuesto, en Barcelona, la hermosísima Barcelona, ya en España. El 24 de septiembre de 1982 abrió sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares aquí en la Ciudad de México. Ahí está la imagen. Y el 24 de septiembre de 1988, el atleta canadiense Ben Johnson gana la carrera de 100 metros en los Juegos Olímpicos de Seúl, batiendo el récord mundial con 9.79 segundos, pero fue descalificado después por dopaje y desprovisto del récord del mes. Entonces, escandalazo. Sí. El 24 de septiembre del año 1990 se publicó el álbum The Razor's Edge, el 12º álbum de estudio de la banda de hard rock AC/DC. ¿Qué tal para los metaleros de corazón? Vamos al 24 de septiembre de 1991, otro álbum que se publicó un 24 de septiembre, pero en 1991, el álbum Nevermind, el segundo de estudio de la banda estadounidense Nirvana. Yo no sé si lo recuerdo bien o nada más habría sido alguna broma, porque ya no investigué, pero recuerdo haber leído, Blanquita, que el niño, el bebé, el de la portada, ya ahora de adulto, demandaba por el uso de su imagen. Pues oye. Mira. No lo sé, pero me recuerdo que esa la portada fue muy popular. Sí. Fíjate, un juez estadounidense desestimó el viernes el último intento de un hombre contra Nirvana por la icónica portada del álbum de 1991 de la banda, que lo mostraba desnudo cuando era un bebé. Spencer Elden, de 31 años, dijo que su aparición en la portada del disco Nevermind constituía abuso sexual infantil. Sin embargo, el 4 de septiembre del 2022, que es cuando estoy leyendo precisamente la nota en BBC News, pues ya se daba la noticia de que el joven que apareció de bebé en la portada del álbum Nevermind perdió la demanda contra la banda por pornografía infantil. Así era cierto, no era, estaba yo ya nos iluminaste, ya nos diste. No me quería yo quedar con la duda. No, pues no.
Qué bueno. Porque si no nos dejaste con la duda. Es correcto. La sembraste. Y no nos podías dejar así. No era posible. Pues hasta aquí las efemérides, ¿verdad? No, falta una. Falta una, sí es cierto, me falta la última, 24 de septiembre de 2015. Ocurrió una estampida en la Meca, en Arabia Saudita, y eso provocó la muerte de más de 700 personas y que otras 800 resultaran heridas. Ocurrió, repito, 24 de septiembre del año 2015, estampida allá en la Meca. ¿Recuerdas la noticia, Blanquita? Sí, por supuesto, claro que la fue impresionante. Me acuerdo que estábamos impresionados porque no había sucedido algo tan tremendo como lo que sucedió en esa ocasión. Ahí están las efemérides. Ahora sí, hasta aquí las efemérides de esto. Dice Carmen Castro que las efemérides de hoy siempre nos enseñan hechos interesantes, efectivamente. Gracias. Oigan, pues esto se va a convertir en efeméride en el futuro porque pues la invasión, la guerra entre Palestina e Israel, o entre Hezbollah, para ser más correctos, e Israel, se ha incrementado, pero además en superficie. Hubo bombardeos israelíes en Líbano que dejaron casi 500 muertos, entre ellos 35 niños y 58 mujeres, 1.645 personas heridas. Fueron más de 1.300 objetivos del movimiento islamista Hezbollah en el sur y el este de Líbano, con este saldo en estos, pues por estos bombardeos que ha agudizado la fuerza israelí. Tremendo, tremendo, pese a todos los llamados que se han hecho alrededor del mundo para detener todos estos ataques, pues Israel simple y sencillamente no cede y va tras Hezbollah. Habitantes en el sur del Líbano aseguran que recibieron llamadas telefónicas pidiéndoles que evacuaran. Israel atacó a líderes de Hezbollah en dicho país. Es la nota que publican en Fuerza Informativa Azteca, escrita por César Contreras, y en donde dice: miles de habitantes escapan de la zona sur del Líbano después de que en dicha región ocurriera un ataque de Israel contra la organización terrorista Hezbollah. Los ataques dejaron más de 300 muertos y 1,000 personas lesionadas. Nasser Yassin, ministro libanés que coordina la respuesta a la crisis, aseveró que miles de personas huyen desde el sur del país debido a las atrocidades israelíes, declaró a la agencia de noticias Reuters. Sí, lamentable lo que está ocurriendo, y de alguna o de otra manera todo esto tuvo también como preludio pues los actos terroristas que permitían que explotaran los beepers primero y luego los radios de comunicación, ¿recuerdan? Como parte precisamente del grupo de Hezbollah. Esto fue lo que pasó la semana pasada, ¿no? Así es. Esta acción también organizada por los grupos de inteligencia del ejército israelí que hicieron que explotaran los beepers y los radios de los miembros de Hezbollah, pero lo más lamentable es, bueno, entiendo que es en contra de los terroristas y tal, este grupo que tiene sometida a la gente en Palestina, que son además extremistas, pero lo malo es que cuestan muchas vidas inocentes, ¿no? De gente, de niños, de mujeres que no tienen pues nada que ver con esta guerra, y eso es lo más lamentable, ¿no? Porque es humano, porque son humanos, porque son niños, porque tienen derecho a la vida, pues a vivir. Fíjate, es muy curioso. Israel y Líbano de por sí no tenían relaciones diplomáticas, al grado que si tú vas a Israel, podrías cruzar, no sé, el equivalente al lago de Chapala para llegar a verlo, porque lo ves de lejos, ¿no? Desde la Riviera israelí. Pero no puedes pasar directamente de un país a otro, ni de ida ni de vuelta, porque no hay relaciones. Entonces, tienes que ir, y si ya llevas el sello israelí para entrar al Líbano o el sello libanés para entrar a Israel, te ponen peros, ¿eh? Sí, siempre ha sido una relación muy estresada, muy estresante. Lamentable el asunto. Sí. Veremos cómo se va desarrollando ya hoy por hoy. Muchos analistas pues critican de manera particular a Israel, porque si bien dicen que fue la víctima al haber sido
pues el objetivo de un ataque terrorista de grupo Hamas, que así fue como comenzó esta escalada. Pues hoy por hoy hay quienes critican efectivamente también las acciones que parecen sin tregua, sin descanso por parte de Israel. Pues Con seguiremos. tantas víctimas inocentes. Exactamente. Bueno, víctimas inocentes también los En todos desaparecidos, ¿no? lados. Qué Así. terrible. Hallaron una nueva fosa clandestina en la frontera de México con Estados Unidos. Lo halló el colectivo Por Amor a los Desaparecidos. Lo describen como un campo de exterminio en el municipio de Río Bravo. Encontraron restos humanos e indicios que hacen presumir que el lugar era usado para ejecución de personas por parte de la delincuencia organizada. Fue la coordinadora de Por Amor a los Desaparecidos quien informó que en lo que fue un centro de recepción de granos y quedó abandonado en las inmediaciones del rancho La Posta por la carretera interestatal 47, localizaron restos humanos, huesos calcinados, jirones de ropa, bidones con gasolina y diésel, pozos y tanques donde encontraron fragmentos de huesos. ¡Qué terrible! Siguen Sí. apareciendo cuerpos como si México fuera una gran fosa clandestina, un amplio territorio en nuestro país. Y aunque siguen apareciendo cuerpos, sin embargo, también siguen muchas personas aún desaparecidas, entre ellas los 43 normalistas de Ayotzinapa, próximos a cumplirse ya 10 años de su desaparición el próximo 26 de septiembre. Hasta estamos a 3 días de los 10 años. Es por eso que estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa han salido a las calles a manifestarse en este tipo de jornadas que se han vuelto ya de alguna manera pues tradicionales, en exigencia de justicia, pero al mismo tiempo como huella del vandalismo que dejan los jóvenes normalistas como parte de sus protestas. Y de hecho en esta ocasión la arremetieron en contra de la Secretaría de Gobernación, lanzaron petardos en contra del antiguo Palacio de Cobián. Mientras, en contraste, se da a conocer que recapturaron a El Cepillo de Guerreros Unidos, ligado al caso Ayotzinapa. Finalmente, después de que lo habían liberado, lo volvieron a capturar. Pues sí, pero están enojados con el gobierno actual porque dicen que el presidente López Obrador utilizó su causa para llegar a la presidencia y que no les cumplió. Sí. Que había investigaciones que deshizo el GIEI y que ya no quiso entrarle a las investigaciones cuando se topó con el ejército, ¿no? Que fue exactamente lo mismo que parece que sucedió en el gobierno anterior, o sea, los mismos errores, nada más tumbaron aquella verdad histórica, porque además tener en el exilio al señor Cerón y tener detenido, aunque con prisión domiciliaria por cuestiones de salud, a Murillo Karam, que son los que actuaron para llevar a cabo las investigaciones, en realidad no resuelve el caso, ¿no? No, nada. Exacto. Es una cuestión más bien de carácter político, la razón por la que estos dos están ahí en esos cuestionamientos. El presidente se despidió de su gabinete de seguridad con una tamaliza esta mañana. De hecho, la mañanera empezó tarde precisamente por eso, porque pues se estaba despidiendo de su gabinete de seguridad con abrazos y los te quiero y ya todo eso, ya saben cómo es la cosa. Se está generando mucha nostalgia aparentemente entre los más fanáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo despiden y no quisieran que se fuera. Por cierto, pues en otros asuntos siguen los problemas en lo que se refiere a la cuestión de la reforma al Poder Judicial, porque los trabajadores no se resignan, no quieren pues perder sus derechos adquiridos, así lo ven ellos evidentemente, y por lo tanto, pues están incluso incitando al INE, le hacían un llamado para que no llevara a cabo pues las labores que le mandata ya la nueva normatividad, que es empezar desde ahora con el reto de la organización de la elección del Poder Judicial. Precisamente este 23 de septiembre, el Consejo General del INE dio inicio con los trabajos para la organización de la elección del Poder Judicial, asegurando que se organizará con calidad y transparencia, aunque también reconociendo los retos de empezar de cero
y sin leyes secundarias. Por cierto, al respecto, hubo un bloqueo de trabajadores del Poder Judicial en la carretera México-Acapulco y de manera particular vale la pena informar que se acaba de dar a conocer, Blanquita, un juez federal ha concedido una nueva suspensión definitiva a los trabajadores del Poder Judicial. Me lo acabo de encontrar aquí en X. Esta suspensión definitiva, dicen, es una orden para que se elimine la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Esa es la orden más reciente lanzada por el Poder Judicial. ¿Y tú crees que eso va a suceder? Pero por supuesto que no. No van a hacerle caso, porque no, se han saltado, todas las suspensiones. Todas las suspensiones, no solamente que tienen que ver con la reforma judicial, Poder Judicial, sino también cosas que han tenido que ver, por ejemplo, que me viene a la memoria con el Tren Maya, ¿no? De suspensión de obras, ¿no? Y hay muchas más, que se han saltado. Les ha valido un gorro y han dicho la frase icónica, me parece, del presidente López Obrador, de no me vengan con que la ley es la ley y yo aquí hago lo que se me dé la gana. Eso último lo agrego yo, por supuesto, porque es lo que ha sucedido. Lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que aunque esto que tú dices es cierto, lo peor de todo, lo mejor no lo sabe uno, pues es que el presidente, usando precisamente la misma estrategia de decir, pues ya ven cómo no nos dejan hacer nada, como no nos dejan hacer nada, pues necesitamos el plan C, ¿no? Era el plan C, y por eso digo, lo más extraño es que a final de cuentas, pues ahí los electores aparentemente se dejaron llevar por lo dicho por el presidente, tan así que pues prácticamente le dieron la mayoría calificada, con artilugios si tú quieres, pero pues prácticamente ya la tienen ahora sí. Sí, nada más que yo no sé cómo, bueno, en teoría tendrían que hacer caso al mandato del juez. Sí, claro. Pero aquí yo tengo una pregunta, o sea, en teoría tendrían que hacer caso y responder, acatar la ley, que para eso está. Pero ¿en qué medida este juez es ahora sí que juez y parte? Exacto, es que mira, eso es algo bien interesante. Justo le preguntaban a una de las consejeras electorales por qué no hacían caso de las órdenes de los jueces y lo explicaba de una manera bastante sencilla. Es una cuestión pues de que tan simple de que a nosotros no tenemos que obedecer las órdenes de ningún juez. Dice, nosotros como órgano electoral, como INE, las únicas órdenes que tenemos que acatar son las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así está su esquema, así es su ley, así es su reglamentación, así es la norma, pues, en pocas palabras. Por esa razón es que pues el INE comenzó con los trabajos como mandata la ley y no hace caso a esas órdenes porque no vienen directamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice Julio César, yo no siento nostalgia, cuento los días para que ya se vaya. Bueno, dice que se vaya. May Guzmán, saludos, querida May. Aquí llegando de la mesa Catlán, sí los alcancé, equipazo, qué bueno que nos alcanzaste. Quiere decir que llegaste pronto, querida May. Qué gusto. Lo cual nos da mucho gusto. Adela Ávila nos saluda desde San Diego, California, tan hermosa ciudad, San Diego. Y Daniel Rodríguez dice, buenas noches a todos. Hoy en modo silencioso, pero muy atento al equipazo. Hombre, pues vamos a extrañar sus puntadas, Daniel. Y el profesor José Luis Estrella Cienfuegos, que anda también por aquí saludándonos, bienvenido también. El presidente ya está despidiendo, ¿no? Y estuvo en Veracruz, no es la primera vez que le pasa, ya ha habido otras ocasiones en que, porque llama mucho la atención que le aventaron una botella de agua, y unos le gritaron traidor. El presidente en la mañana pues lo tomó a sorna y dijo, bueno, pues es que yo era, ¿qué? Fielder o no sé qué, en el béisbol, así empecé, entonces no hubiera podido agarrar, pero pues nada más esquivé la botellita de agua. ¿No lo considero una agresión? No, hombre, pues están enojados, tienen razón, quieren conservar, no quieren que las cosas cambien ni cosas por el estilo. Estuve en Veracruz para inaugurar el Centro Cultural Leyes de Reforma. Perfecto. Por otro lado, bueno, quizás valdría la pena mencionar, mejor dicho, que si el presidente López Obrador desestimó lo de la botellita de agua fue porque se supo al final que quien aventó la famosa botellita de agua era un morenista, Blanquita. Un morenista
que de alguna o de otra manera estaba increpando a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que estaban en primera fila, justo en espera del presidente López Obrador para gritarle, dictador, 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 es lo que le gritaban, dictador. Y como ellos estaban en primera fila, los que estaban atrás de ellos, que eran morenistas, pues se veían, se opacaba su grito de es un honor estar con Obrador. Así fue como comenzaron a increparse los dos grupos, los de trabajadores del Poder Judicial con los de simpatizantes morenistas. Y según el video que publicó el hombre que aventó la botella, de apellido Cedillo, él decía que pues él simple y sencillamente el error que cometió fue pues haberles regresado el botellazo que según le habían aventado los del Poder Judicial, pero pues al regresarles el botellazo con agua, esta botella pegó en una sombrilla y la sombrilla hizo que se desviara y que cayera muy cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, así es como te explicas, o como todos nos explicamos, que el presidente López Obrador haya desestimado e incluso le haya mandado decir a la persona que aventó la botella que no se preocupara, que no pasaba nada, que no tuviera miedo ni nada, pues porque era morenista. Me pregunto qué hubiera dicho si se hubiera descubierto que quien aventaba la botella era alguien del Poder Judicial. Pues igual hubiera sido criticable como el asunto del clasismo del aeropuerto con Fernández Noroña, me parece, pero pues como fue asunto de doméstico, quedó en casa, digamos. Se llevó a cabo bueno, dice Daniel, además con esa actitud le restan autoridad a los jueces y los hacen quedar mal con la opinión pública, mejor dicho, con los futuros votantes de esa elección. Imposible. Hijo, es que sí, es una elección bien complicada. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero supongo que será como escalonado, porque no le veo de otra. Pero bueno, son demasiados puestos de elección popular y demasiadas boletas que tú y yo tendríamos que revisar, ¿no? Y llenar, ajá. Bueno, hubo cambio de dirigencia en el Congreso, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Morena, hubo cambio de dirigencia, ya estaba cantado quién se iba a quedar, desde luego se quedaron Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán, el hijo de mayor de Andrés Manuel López Obrador, en un partido donde dicen que pues que no hay nepotismo, que no hay, y además fue uno de los discursos, fue el discurso de Luisa María Alcalde, ¿no? No al nepotismo, no a los amiguismos. Y bueno, y yo decía la vez pasada, el programa anterior, Carlos, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Correcto. En fin. ¿Qué más? Claudia Sheinbaum, por supuesto, los felicito. Pues continuando con el asunto de la violencia en el estado de Sinaloa, Blanquita, por la guerra entre chapitos y mayitos, pues el asunto ya cobró la vida de alrededor de 70 personas, de acuerdo con los conteos de los periodistas que se encuentran allá. Han sido 2 semanas de hechos violentos. Los últimos 2 días se han visto un poco menguados. No se puede uno confiar y pensar que ya se acabó la guerra. Podría especularse más bien que quizás están replegándose, creando otro tipo de estrategias. Lo que es un hecho, pues es que al final de cuentas, pues los chapitos, dicen algunos, estarían perdiendo la guerra porque están rompiéndose las alianzas que tenían, y además vale la pena recordar la detención del que fue hashtag en tendencia de hoy en el programa pasado, el famoso Pilli. La pérdida del Pilli, dicen, para los chapitos y la erosión de sus alianzas representan un momento crítico, de acuerdo con algunos analistas. Ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, Rubén Rocha Moya le hace llamado a la gente para que vayan a las escuelas, porque las personas, por el miedo debido a la violencia, pues decidieron no acudir a las escuelas, y en las universidades están dando clases en línea, y por eso Rubén Rocha Moya hace el llamado a la gente para que pues vayan a la escuela, hombre, pues no tengan miedo. El que les dijo a los empresarios que no se asustaran demasiado, ¿no? El mismo. Bueno, en el Senado se avaló la reforma en materia de pueblos indígenas y afroamericanos. Esta garantiza el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos sobre decisiones relacionadas con sus territorios y recursos.
Es muy probable que se discute este martes por la tarde, martes 24 de septiembre. Por lo pronto ya se han aprobado en las Comisiones Unidas el dictamen de esta reforma. Y bueno, ¿qué más? Es el reconocimiento a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y fue remitido pues a la mesa directiva para la consideración del Pleno, que, insisto, puede ser este martes. Muy rápido, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los 6 mexicanos heridos tras el accidente vial en Perú, cuando iban a las ruinas de Machu Picchu el 16 de septiembre, ya regresaron a nuestro país para continuar con su tratamiento. Y de último momento, para quienes están en nuestra transmisión en vivo, se da a conocer precisamente que el huracán John, como categoría 3, lo da a conocer el propio director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo. Esta noche ya tocó tierra como categoría 3 al sur-suroeste de Markelia, Guerrero, con vientos de 195 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros. El exhorto a la población: extremar precauciones, seguir las indicaciones de las autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil y mantenerse resguardados. Ahí tienen el dato. El centro del huracán John, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, al sur-suroeste de Markelia, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora. Es lo más reciente. 120 personas fueron detenidas. Hubo un enfrentamiento en la ciudad cooperativa Cruz Azul. Llegaron alrededor de 300 personas. Las autoridades fueron informadas. Aparentemente venían por ahí de Oaxaca, o traía placas de Oaxaca los autobuses en los que venían, y querían hacerse de las instalaciones de la cooperativa Cruz Azul. No lo lograron. Los otros sí eran 300, los otros 180 lograron escapar, pero 120 personas sí fueron detenidas y sí hubo por ahí un enfrentamiento. Perfecto. Pues vámonos, Blanquita, a la sección favorita. Si no quieres leer algún comentario antes, no hay nada por ahí. No hay nada. No. ¿Nuevo? No, creo que no. Perfecto. Entonces vámonos a nuestra sección favorita, que son las buenas del equipazo. Como siempre, le damos las gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para las buenas del equipazo. Y vamos a comenzar con esta buena del equipazo, que se trata de La vida secreta de tu mente, una serie animada de Pictoline que va rumbo al Emmy Internacional. La serie para televisión realizada por Pictoline, Mighty Animation y Cartoon Network dio tremenda noticia, ya que es el único programa de animación mexicano nominado a los premios Emmy Internacional 2024. Fue en noviembre del año pasado cuando Pictoline emprendió la nueva aventura con el lanzamiento de su primer producto para televisión, La vida secreta de tu mente, miniserie de 5 episodios que presentó a Seri, un simpático cerebro que revela de forma divertida y hasta con referencias pop lo que ocurre con nuestra conciencia, los sueños, los sesgos, el optimismo y la toma de decisiones, todo explicado por la voz de la actriz y cantante Tessa Ia. Pictoline, pues, se aventó, como dicen aquí en chilango.com, este experimento en colaboración con Mighty Animation y con Cartoon Network, siguiendo su objetivo de hacer la información digerible, pero ahora a través de la animación. Pues como ven, el esfuerzo rinde frutos porque La vida secreta de tu mente está nominada a un Emmy Internacional en la categoría Kids Factual. ¿Qué les parece? Pues como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo, animadamente reveladora. Y dice Carmen Castro, una buena del equipazo, muy caricaturesca. Gracias.
Bueno, y en Nuevo León, Natalia Lafourcade ha hecho historia. Se convirtió en la primera embajadora de la música por la paz durante la clausura del la 19ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en Nuevo León, en nuestro país, y se convierte en embajadora de la música por la paz gracias a su gran trayectoria artística y compromiso con causas sociales. Durante el evento, Lafourcade enfatizó que la paz es un derecho fundamental de todos los seres humanos y que para alcanzarla es necesario que nuestras acciones sean coherentes con ese ideal. Dijo también: me siento honrada de ser parte de esta comunidad de promotores de la paz. La música nos permite expresar nuestras emociones, generar empatía y construir puentes entre diferentes comunidades, fue lo que dijo la intérprete de Hasta la Raíz, entre muchas otras. La iniciativa de la embajadora de la música por la paz busca aprovechar el poder de la música para promover el diálogo, la comprensión y la convivencia pacífica. A través de su música, dice el Imparcial, Lafourcade se compromete a sensibilizar a la sociedad sobre temas como los derechos humanos y la importancia de construir un mundo más justo y equitativo. La música, dice ella, nos conecta con la esperanza y nos inspira a trabajar juntos por un futuro mejor. También resaltó que la música es un reflejo de nuestra diversidad cultural y que nos invita a celebrar nuestras diferencias. En una buena del equipazo que es, como dice Caosfera, musicalmente consciente o, como dice Daniel Rodríguez, armoniosamente esperanzadora. Sí. Siguiente buena del equipazo. Vámonos a la siguiente buena del equipazo. Si tienen considerado viajar a Abu Dhabi de aquí a abril del 2025, pues no se pierdan esta exposición de México para el mundo. Van a exhibir piezas prehispánicas en el Museo Louvre de Abu Dhabi, precisamente. Inaugurada ya esta exhibición única con 5 piezas arqueológicas prehispánicas de nuestro país como parte de un intercambio cultural entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura de México y el reconocido Museo Emiratí. La muestra, inaugurada en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de México, va a estar disponible, como ya les adelantaba, hasta abril de 2025. Y entre las piezas destacadas se encuentran una máscara ceremonial de Calakmul, reciente hallazgo arqueológico de la civilización maya, que se presenta por primera vez al público internacional. La exposición también, parte del programa Objetos Embajadores del Museo, incluye obras maestras como la cabeza colosal número 5 de la cultura olmeca y un Atlante de Chichén Itzá, ambas representaciones de las civilizaciones que florecieron en Mesoamérica. ¿Qué tal? Pues ya lo saben, entonces, si van a Abu Dhabi de aquí a abril del 2025, no se pierdan una visita al Louvre de Abu Dhabi. Como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo, orgullosamente mexicana. Gracias. Y vamos a la última buena del equipajo. Me enamoré de Morionet. Es un títere que pinta obras de arte en las calles de Coyoacán. Tengo ganas de verlo. Hay una galería de arte donde las pinturas que se crean y se exhiben son obra de este títere. Se trata de la Galería Morionet, que todos los fines de semana se instala en el Jardín del Arte Allende, en Coyoacán. Cada sábado y domingo este hombrecito de madera reúne a decenas de personas a su alrededor para verlo bailar al ritmo de la música setentera. Pero la verdadera Morionet deleita a su público con movimientos, y miren nomás cómo se mueve. Pero la verdadera magia ocurre cuando al ritmo de Highway to Hell de AC/DC o September de Earth, Wind and Fire, la marioneta se acerca hasta el lienzo y comienza, como lo pueden ver, a dibujar con un pincel. Conforme la marioneta va sumando trazos, el lienzo se convierte en una obra de arte. Nunca imaginé
que un títere pudiera hacer un cuadro, por ejemplo, como el que estamos viendo, de Frida Kahlo. Frida Kahlo, cubanos enamorados de México, la historia de Víctor Ariosa y Morionet. Yo no soy pintor, dice. Sin embargo, a través de su marioneta es capaz de crear retratos más precisos de lo que muchos artistas hacen con sus propias manos. Esto lo dice el titiritero cubano Víctor Ariosa, el creador de Morionet y el que por supuesto lo maneja. La historia es de dos artistas, el de carne y hueso y el de madera, se remonta a Cuba, donde él dice, yo hacía títeres para vender y también participaba en funciones de títeres. En 2018, un amigo retó a Víctor a crear un títere capaz de pintar. Y aquí lo tenemos, en México, a Morionet. Qué bonito, ¿verdad? Padrísimo, ¿eh? Sí, ¿cómo de que no? Como dice Caosfera, es una buena del equipazo artística y muy mona. Muy mona. Sí. Dice Daniel Rodríguez, qué genial pintitireteando. Sí. Siempre tan creativo, Daniel. Hey. Muy bien. Bueno, y para cerrar con una sonrisa, el primer videito, todos son 3 videitos, son muy cortitos. Este primero tiene que ver con el simulacro del pasado 19 de septiembre. Vamos a escucharlo. Viene con audio, Carlitos. A ver, ahí va. No corro, no grito, no empujo. No empujo. Y eso hicieron los animalitos, se salieron bien formaditos y sin correr y sin, ¿no? Eso ellos muy bien educaditos, definitivamente. Muy bien educaditos, sí. Muchas gracias a José Antonio Cruz Peinado que nos mandó este. Y los siguientes 2 son 2 videitos que nos hizo favor de enviarnos nuestra querida Caosfera. Sí. El primero de ellos es una niña jugando al hula hula, pero no está sola. No, vean ustedes. Mi vida, la perrita también quiere su cintura. También quiere hacer hula hula y no le encuentra el modo. Pues hace lo que puede, ¿no? Sí, pero lo intenta, por lo menos lo intenta y lo hace muy bien. Mira. Ay, ¿qué tal? Está muy bueno. El último es más larguito y me recordó, por supuesto, a mi loquita Barani. Venga, aquí está. Vean eso. Bien que se divierten todos detrás de la pelota. Sí, son puros salchichitas, creo. Y la perrita, la grande, pues nada más se dedica a ladrar. Sí. Ve nada más. Ahí andan todos atrás de la bola. Ajá. Todos. ¿Cómo le hacen para irla girando, verdad? La pelotota. La guían. Yo tengo una pelotota así que crees que Barania le tiene miedo. Sí, lo entiendo. Sí, a veces depende de la personalidad o de la perronalidad de cada mascotita, es cierto. Sí, pues están muy divertidos. Bien divertidos ellos. Sí, cómo no. Y mira, decía del anterior, pero sabe que es dando vueltas el chiste, jaja. Exacto. Y luego dice Daniel Rodríguez que los primeros perritos dicen, no manches, esos canes son más ordenados que mis alumnos. No lo dudaríamos. No Qué malo. Oiga, no se les olvide, mañana entrevista, mañana martes, esta vez vamos a hacer en martes. Bien. Porque esta vez no podré hacerla. Entonces, el martes vamos a platicar de este libro, Humanas Jaurías. Son historias en donde, en cada historia, que son varias de Adrián Curiel Rivera, aparecen perros. No necesariamente como nosotros los queremos, ¿verdad? Hace algunas alegorías, por ejemplo, utilizando a los perros. En fin, ya platicaremos con el autor mañana en punto de las 21 horas. Aquí los espero. Perfecto. Y pues de entrada es la entrevista el martes, pero el próximo jueves ya saben que a las 9 de la noche tenemos nuestro jueves redondo. Estará con nosotros nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, por supuesto, y el equipazo completo con todas las secciones que ustedes ya conocen.
Aquí les esperamos, no dejen de acudir a las 2 citas que tienen esta semana con nosotros. De aquí entonces que no se les olvide que el equipazo somos todos. Y muchas gracias. Chao, chao. Bye.